JFPTV Internacional. Y ahora llegó el momento de las curiosidades, porque si no lo sabías, aquí te lo contamos. Datos y curiosidades de los mundiales. El partido más vergonzoso. En España 1982 ocurrió uno de los momentos más oscuros en la historia mundialista. Alemania Federal y Austria necesitaban un resultado muy específico para clasificar a ambos y eliminar a Argelia. Una derrota alemana por la mínima le servía a los dos, y eso fue exactamente lo que pasó. Alemania marcó al inicio y los últimos 80 minutos fueron un paseo de balón sin ningún intento real de atacar por parte de nadie. Los dos equipos acordaron ese resultado de manera implícita, delante de todo el mundo. El público español en las gradas los abucheó durante todo el segundo tiempo. Algunos aficionados incluso sacaron billetes para burlarse. Ese partido quedó en la historia como el partido de la vergüenza o el pacto de Gijón, y fue directamente responsable de que desde 1986 los últimos partidos de cada grupo se jueguen de manera simultánea, para que eso nunca pueda volver a ocurrir. Brasil es la única selección que ha participado en absolutamente todos los mundiales de la historia, 21 de 21, sin excepción, desde Uruguay 1930 hasta hoy. Nadie más puede decir eso. En segundo lugar está Alemania, con 19 participaciones en 21 ediciones, solo 2 ausencias en toda su historia, en 1930 y 1950. ¿Saben qué tienen en común esos 2 años? Que Uruguay fue campeón del mundo en ambas ediciones, y desde que Alemania volvió a participar en 1954, Uruguay no ha vuelto a ganar un mundial. Casualidad perfecta, ustedes deciden. Ahora el caso más triste de esta lista. Luxemburgo ha jugado todas las eliminatorias mundialistas desde 1934, todas, sin faltar una sola, y en todo ese tiempo nunca ha estado ni cerca de clasificar, ni una sola vez en 90 años. Hay que tenerle respeto a esa perseverancia. Indonesia ostenta el récord del debut más corto de la historia. En 1938 participó bajo el nombre de Indias Orientales Neerlandesas. Jugó exactamente un partido en la historia de los mundiales, uno solo, contra Hungría. Perdieron 6-0, no marcaron un gol, y desde ahí no volvieron. Lo curioso es que ese récord de un solo partido lo comparten con China, Trinidad y Tobago y Zaire, y ninguno de ellos marcó un gol en esa única aparición. Indonesia además no ha vuelto al mundial desde 1938, más de 80 años fuera, una de las rachas más largas sin aparecer en una Copa del Mundo, récord que comparte curiosamente con Cuba, que tampoco ha vuelto desde aquella edición del 38. Gales tardó 64 años en volver a un mundial. Su única participación antes de Qatar 2022 fue en Suecia 1958, donde llegaron a cuartos de final. ¿Quién los eliminó? Brasil, con un gol de Pelé, que tenía 17 años y 239 días, el goleador más joven de la historia de los mundiales. Pero si hay una selección con una relación imposible con los mundiales, esa es Escocia. 8 mundiales disputados, 8 eliminaciones en fase de grupos, 8 veces llegaron, 8 veces se fueron en la primera ronda. Increíble, ¿no? Corea del Sur igual ese número de eliminaciones en grupos, pero al menos ellos lograron superarla en 2 ocasiones, llegando a semifinales en 2002 como anfitriones, aunque ese torneo tiene sus propias polémicas. El mundial más goleador de la historia. El mundial de Suiza 1954 tiene el promedio de goles más alto de toda la historia, 5 y 38 goles por partido. Los resultados de ese torneo parecen de un videojuego. Hungría le metió 9-0 a Corea del Sur, Turquía le metió 7-0 también a Corea del Sur, y el partido con más goles en la historia mundialista fue en ese mismo torneo. Suiza contra Austria terminó 7-5, 12 goles, Suiza iba ganando 3-0, Austria remontó 5-4 y al final ganó 7-5, además de que ese partido se jugó a 40 grados. Y en el mundial del 54, Hungría fue el equipo más brutal del torneo, 27 goles anotados, el máximo en una sola participación mundialista, la mejor diferencia de gol en la historia de los mundiales, más 17, y aún así no ganaron el mundial. Alemania, el mismo equipo al que habían goleado 8-3 en fase de grupos, le remontó en la final, ganó Alemania 3-2, ese partido pasó a la historia como el milagro de Berna. México y sus récords poco enviable. México es el equipo con más derrotas en mundiales, 27 en total, por encima incluso de Argentina y Alemania, que han ido a muchas más ediciones. En sus primeras participaciones entre 1930 y 1950, perdió 9 partidos consecutivos, 9 sin ganar 1, sin empatar 1, hasta que en 1958 lograron empatar con Gales sobre el final. También son el equipo con más goleadas recibidas en la historia del torneo, 11 en total, pero lo más conocido de México en los mundiales es la maldición del quinto partido. 7 veces consecutivas llegaron a octavos de final entre, y 7 veces consecutivas quedaron eliminados ahí. Ningún equipo en la historia ha quedado más veces seguidas eliminado en la misma ronda. Miroslav Klose es el máximo goleador de la historia de los mundiales, con 16 tantos en 4 ediciones. Pero si hablamos de un solo torneo, el récord lo tiene Jules Fontaine de Francia, que en 1958 marcó 13 goles en su único mundial disputado, 13 goles en un torneo de pocos partidos. Un récord que lleva décadas intacto. El primer gol de la historia
fue Lucien Laurent de Francia el 13 de julio de 1930, a los 19 minutos del partido entre Francia y México. Francia ganó 4-1. Laurent marcó el primer gol mundialista de la historia con un remate de volea, y curiosamente ese jugador vivió hasta los 97 años, lo que significa que fue testigo de décadas y décadas de historia del torneo que él mismo ayudó a inaugurar. El partido con más espectadores en la historia de los mundiales fue en Brasil 1950, el partido que definiría al campeón entre Brasil y Uruguay, jugado en el Maracaná de Río de Janeiro. 199.854 espectadores, el estadio más lleno en la historia del fútbol. Todo Brasil esperaba coronarse campeón en casa, pero Uruguay ganó 2-1. El silencio que cayó sobre el Maracaná en ese momento. Ese resultado se conoce para siempre como el Maracanazo, y el portero brasileño de aquel partido, Barbosa, cargó con esa derrota el resto de su vida. La gente lo insultaba en la calle décadas después, en 1993, cuando fue a visitar a la selección brasileña, que se preparaba para el mundial siguiente. No lo dejaron entrar al complejo deportivo. Dijeron que daba mala suerte, para que después digan que no es difícil ser portero cargas con todo el peso del equipo. Barbosa murió en el año 2000, pobre y solo, pagando por un resultado que ocurrió 50 años antes. Una de las historias más injustas que ha producido este deporte, el Mineirazo. Si el Maracanazo fue la herida más profunda del fútbol brasileño, el Mineirazo fue la del siglo. 8 de julio de 2014, semifinal del Mundial, en Brasil, en Belo Horizonte, Brasil contra Alemania. El resultado 7-1, 7-1, en casa, en su propio Mundial, sin Neymar, sin Thiago Silva, sin excusas que alcancen. Y en ese mismo partido Miroslav Klose anotó su 16º gol mundialista, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia de los mundiales, superando precisamente el récord que tenía un brasileño, Ronaldo Nazario, con 15 de PIB. Un alemán rompiendo el récord de un brasileño. En Brasil, en el peor día de su historia. El fútbol a veces parece guionizado. El gol más rápido de la historia lo marcó Hakan Şükür de Turquía a los 11 segundos. 11 segundos. El árbitro apenas había pitado el inicio. Fue en el partido por el tercer puesto de Corea-Japón 2002. Y hablando de cosas que no se ven dos veces, en España 1982, en un partido entre Kuwait y Francia, el jeque Fahad Al-Ahend, hermano del emir y presidente de la Federación Kuwaití, bajó desde la tribuna al campo de juego y le habló directamente al árbitro para que anulara un gol. Y el árbitro lo anuló. Francia lo volvió a marcar de todas formas, pero el árbitro fue suspendido de por vida, me parece bastante justo. El único entrenador que ganó el mundial más de una vez fue Vittorio Pozzo con Italia, en 1934 y 1938. Nadie lo ha repetido, aunque en ambas ediciones Mussolini gobernaba el país, y la presión sobre árbitros y rivales fue, digamos, evidente. ¿Ustedes creen que fue un mundial manchado? India clasificó al mundial de 1950 porque sus rivales se retiraron, les quedó el cupo en bandeja, y lo rechazaron. La versión oficial dice que la FIFA no les dejó jugar descalzos, como era su costumbre. India rechazó un cupo al mundial, algo que miles de selecciones sueñan con conseguir. Y de Chitona-Geliejo. Sigamos con la selección que jugó sin país. En el mundial de Alemania 2006 participó Serbia y Montenegro. El problema es que ese país dejó de existir el 5 de junio de 2006. El torneo comenzó 4 días después. La selección debutó el 11 de junio representando una nación que ya no existía. Jugaron todo el torneo como fantasmas, acabaron últimos y desaparecieron del mapa. Datos y curiosidades. Y con esto llegamos al final de nuestro segmento el día de hoy. No se retiren de sus pantallas porque ya regresamos con mucho más de JFP TV Internacional por Net Channel. Hola, soy Raquel Rondón de Vegas, Gran Señora Venezuela 2025. Les invito a que sigan viendo JFP TV Internacional a través de Net Channel.